Buenos días, chicos del aula 17. Estamos comenzando a probar esta nueva plataforma. Han habido algunos problemas, como normalmente sucede cuando se utiliza una nueva plataforma. Por ejemplo, ahorita acabo de ingresar para hablar con ustedes, pero me siguen llegando mensajes constantes del team de los chicos del salón en el que estuve la primera hora. Me llegan y me llegan y me llegan y me llegan y no sé cómo desactivarlo. Pero ya, pues ya iremos aprendiendo. Mi nombre es, ¿cómo desactivar los mensajes del team? Mi nombre es Bruno Padilla, tengo la suerte y el gusto de poder compartir con ustedes este curso, que es historia. Nos va a tocar siempre en esta hora, la segunda hora, entre las 10 y 5 y lo que nos toque. Nuestra tutora es una persona muy atenta, ella me ha ayudado con el primer salón. Gracias, Alejandra, Gracias. Y me siguen llegando. A ver, vamos a ir a las configuraciones, como dice Alejandra. Y vamos a tratar de desactivar eso. Yo creo que será después, porque la verdad, acá estás. Me siguen llegando y me vuelvo loco. A ver, configuraciones. Bueno, eso es lo que aprenderé a hacer después, Eso es lo que aprenderé a hacer después, hija. Ya, ahorita estoy perdido, van a llegar y van a llegar los mensajes. Así que voy a subir el material y voy a empezar con mi clase. ¡Ay, qué sufrimiento! Listo. Y está. El día de hoy vamos a hablar de historia universal. La siguiente semana nos toca historia del Perú. El día de hoy vamos a hablar de la teoría de la historia, la evolución, la edad de piedra y la edad de los metales. Disculparán que tome un café delante de ustedes, hace bastante frío aquí ya, bastante frío y me estoy congelando. Comenzamos. Chicos, primera pregunta, ¿me escuchan bien? Para modificar el audio. Sí, lo escucho bien, profesor. Listo. Sí se escucha. Sí, se escucha bien, profe. Ya. Primera regla, Primera regla. La primera regla es de que ustedes van a responder siempre por el chat. Siempre por el chat. Ya aprenderé a hacer esto. Ustedes van a responder siempre por el chat. Acá está configuración. Tal vez acá puedo los mensajes. No está. Bueno, ustedes van a responder siempre por el chat, No van a activar micrófonos porque cuando lo activan, mi audio se desconfigura y baja un montón. Así que a partir de ahora, todo va a ser por el chat. Número 1. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a comenzar. Comenzamos. La historia es una ciencia social. Las ciencias sociales aparecen en el siglo XIX y todas ellas comparten el mismo campo de estudio. Todas las ciencias sociales, como la historia,
La arqueología, la sociología estudian al hombre en su dinámica social, es decir, estudian al hombre inserto en sociedad, estudian al hombre en su acción en sociedad. Pero cada ciencia social se diferencia en cuanto a su objeto de estudio. Así como la economía se concentra en la producción y escasez, así como la psicología se concentra en la conducta, la historia se concentra en el pasado de la humanidad. Pero el pasado es muy amplio de ser estudiado, así que el historiador selecciona un evento particular de dicho pasado, y ese evento particular del pasado humano se le va a denominar hecho histórico. Puede ser la Revolución Francesa, la era napoleónica, los gobiernos de Castilla. El hecho histórico es un suceso particular del pasado que el historiador toma pues como tema de estudio. Así que recuerda, el objeto de estudio de la historia no es el pasado, porque es muy amplio, es el hecho histórico, un evento particular de dicho pasado. El hecho histórico se clasifica en 3 categorías de acuerdo a su duración. El hecho histórico se clasifica en 3 categorías de acuerdo a su duración. Se le dice acontecimiento, demonios, siguen llegando demasiados mensajes, ¿eh? Se le llama acontecimiento, se llama acontecimiento si el hecho histórico tiene corta duración. O sea, si el hecho histórico dura días o dura horas, es considerado un acontecimiento, ¿eh? Por ejemplo, una batalla. Me estoy volviendo loco, no sé cómo. A ver, alguien me enseña a desactivar el chat que me sigue llevando los mensajes y me llegan y me copan la pantalla. ¿Alguien sabe cómo hacer eso? Profesor, arriba en la parte derecha, donde sale ¿cómo explicarle? Su nombre, algo así como una forma circular. Al costado de esa forma circular hay 3 puntos. Donde dice más acciones, ya. Configuración y y ahí le aparecen notificaciones. En realidad, en configuración me sale configuración de dispositivo, altavoz, micrófono, supresión de ruidos. Pero no me salen configuraciones. Quiero solucionar esto para poder trabajar tranquilo. Porque me están llegando demasiados mensajes del salón anterior. A ver, ¿puede ayudarme con eso? Bien, vamos a ver. Ya. A ver, vamos a ver eso de una vez. Chat. A ver, no funcionó. Ah, Profesor, disculpe, ¿o puede hacer lo siguiente? Puede irse a la parte de chat y sí. en los recientes le sale como la videoconferencia del aula en la que tuvo y le dan clic y pone silenciar y las notificaciones ya no le van a llegar. Me estás hablando del team, ¿no? Ajá, en la parte de Microsoft Teams. O sea, se va a chat
y ahí le aparecen los recientes. Entonces dice videoconferencia, le habla tal. Entonces le dan clic y pone silencio. A ver. Notificaciones. Parece que funcionó. Parece que funcionó, ¿eh? Bueno, ya. Chicos, ahora sí, ¿me escuchan claro para poder seguir? Escriban, ¿eh? Ya, ahora sí. Gracias, muchas gracias, chicos, de verdad que sí. Ahora, como retribución, voy a dar todo mi esfuerzo. Gracias, vamos a dar todo mi esfuerzo. Y ahora sí, sigamos. Si un hecho histórico tiene corta duración, es un acontecimiento. Un acontecimiento es un evento repentino que se desarrolla en horas o días, como una batalla, el combate de Angamos, o como un suceso repentino, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, un suceso que se desarrolló en minutos, fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Los acontecimientos o eventos repentinos y fugaces están insertos en procesos de mediana duración que se van a llamar coyunturas. Una coyuntura puede durar años o décadas en su desarrollo. Por ejemplo, la batalla de Arica es un acontecimiento, ocurrió en un día, el 7 de junio, pero está inserta en un proceso más grande de mediana duración, la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico sería una coyuntura. O por ejemplo, la toma de la Bastilla es un acontecimiento inserta en una coyuntura de mediana duración llamada la Revolución Francesa, que duró 10 años. ¿Se entendió la diferencia entre un acontecimiento fugaz y una coyuntura? Una coyuntura es un proceso de mediana duración que incluye una serie de acontecimientos. ¿Se entendió, chicos? Escriban Go, si se entendió. Escriban retro si desean que repita. Así que vamos a tener esas claves para avanzar rápido. Pero las coyunturas están insertas en tiempos históricos más largos, que se llaman estructuras, que pueden demorar siglos en su desarrollo. La Guerra del Pacífico forma parte de una estructura más grande llamada Historia de la República, que tiene ya 2 siglos de existencia. Dentro de la Historia de la República hay un montón de coyunturas. Primer militarismo, Confederación Perú-Boliviana, Prosperidad Falaz, Primer Civilismo, Guerra del Pacífico, y así. Son las coyunturas dentro de Historia de la República. Historia de la República sería un tiempo estructural. Otro ejemplo de estructura, sistemas económicos como el feudalismo, que se desarrolló durante 5 siglos, el esclavismo, las edades como la edad antigua, la edad moderna, son tiempos estructurales. ¿Se entendió? Te voy a dar un ejemplo. En Historia del Perú, en arqueología, se habla de un horizonte temprano que dura 1500 años. Sí, pregunto, el horizonte temprano de 1500 años de duración sería acontecimiento, coyuntura o estructura. ¿Qué marcarías tú? Escribe, ¿sería acontecimiento, coyuntura o estructura? Sería estructura. Dura 1500 años. No te pases. Muy bien. Entonces voy a poner un ejemplo más para acabar. La batalla de Sangarará es un acontecimiento
inserta en una coyuntura llamada la rebelión de Túpac Amaru II. Y la rebelión de Túpac Amaru II es una coyuntura inserta en una estructura llamada historia del virreinato. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Pongan go o pongan retro y seguimos velozmente, ¿eh? Quiero recuperar el tiempo perdido. Sigue a él, escucha, con otro ejemplo. La toma de la Bastilla estructura más grande llamada edad contemporánea, que dura siglos. ¿Ahora sí se entendió? ¿Ahora sí se entendió? Acontecimiento, corta duración, coyuntura, mediana duración, estructura, larga duración. ¿Se entendió, verdad que sí? Muy bien. Ahora pasemos a los elementos de análisis. Para que un historiador pueda comprender un hecho histórico, tiene que comprender las causas que lo van a propiciar, sus características particulares y sus consecuencias. El historiador no es un poeta que quiere hacer un relato bonito del pasado. Eso se lo dejamos a los literatos. El historiador no es un cronista que quiere hacer una descripción de lo que está pasando. No. El historiador es un investigador que busca documentos buscando las causas desconocidas de un suceso. Una vez que encuentra las causas, procede a las características inherentes de dicho proceso y finalmente las consecuencias. Si un historiador comprende las causales, las características y las consecuencias, entonces está comprendiendo un proceso y es lo que busca el historiador. Para que un proceso pueda ser comprendido, el historiador tiene que tener en cuenta tres elementos de análisis: el espacio, la sociedad y el tiempo. A veces el espacio determina un hecho histórico. Estados Unidos era invencible, pero fue derrotada en Vietnam por campesinos que sembraban arroz, los guerrilleros del Vietcong. ¿Por qué les ganaron? Por el espacio, pues, una jungla terrible donde Norteamérica no podía desplegarse. Napoleón era invencible hasta que se fue a pelear a Rusia. ¿Por qué perdió? Por el factor geográfico. El invierno ruso es una porquería de menos 35 grados bajo cero. ¿Alguien tiene su audio activado? Por favor, apáguelo. Por otro lado, pasamos a el tiempo histórico. A veces el tiempo trae transformaciones muy veloces que el historiador tiene que manejar con una estricta cronología. Un ejemplo de los cambios propiciados por el tiempo histórico. 1917, Rusia. En enero del 17, Rusia era una monarquía gobernada por un zar, un emperador. Pero en febrero del 17, Rusia ya no es una monarquía, es una república con constitución y parlamento. ¿Qué tal cambio de un mes a otro, producto de una revolución? Y en octubre de ese mismo año, Rusia ya no es una república, es un estado socialista dominado por los comunistas del partido bolchevique. Un historiador que quiera comprender a Rusia en el 17 tiene que tomar muy en cuenta los tiempos históricos, que van a cambiar profundamente con apenas meses de desarrollo. ¿Se entendió, chicos, el factor temporal? ¿Se entendió? ¿Go o retro, Escriban go, escriban retro. Rapidito, que quiero recuperar el tiempo perdido. Y las sociedades son distintas. Las sociedades son distintas. Por ejemplo, la última marcha de profesores que hubo en Chile fue una marcha donde salieron profesores y alumnos. Y los alumnos salieron a protestar durante el gobierno de Bachelet por mejores salarios para sus maestros, mayor presupuesto para su educación y más horas de estudio.
Te pregunto, ¿tú crees que en el Perú los alumnos de ese colegio, de tus colegios de cono, esos chibolos, tirapiedras, ¿tú crees que van a salir a protestar pidiendo más presupuesto para la educación o pidiendo mejores salarios para sus maestros? Ni de vaina, ¿sí o no? Las sociedades son distintas. Un hecho histórico cambia de sociedad en sociedad porque cada pueblo tiene idiosincrasia distinta. Por lo tanto, un historiador tiene que recurrir a esos tres elementos de análisis: sociedad, espacio y tiempo. ¿Se entendió? Sociedad, espacio y tiempo. ¿Para qué se estudia la historia? ¿Para qué se estudia la historia? La historia no se estudia para comprender el pasado. Uy, qué bonito el pasado. No, se estudia para la comprensión del presente. Y ningún presente puede ser comprendido sin tener en cuenta los factores que lo configuran a través del tiempo. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué alumno, por favor, dice yo para el siguiente ejemplo? Un voluntario, sin miedo al éxito, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Rapidito, ¿quién levantó la mano? Ahí está el valiente Daniel. Daniel Leonardo, supongamos que tú le tienes mucho miedo a los gallos, un miedo terrible. Para comprender tu condición actual, un psicólogo comienza a analizar. Pregunto, ¿tu presente o comienza a analizar tu infancia? Tu infancia. Ahí se formaron los traumas y los problemas y los sucesos que van a configurar tu actual personalidad. Nadie puede comprender tu actual personalidad sin ver tu pasado donde se forjó, sin ver los problemas o los sucesos, hitos en la configuración de tu personalidad. La historia es la misma, es igual. Se busca el pasado viendo los momentos claves donde se forjó la problemática actual. ¿Se comprendió, chicos? Por lo tanto, la historia no es para estudiar o para comprender el pasado, no, es para comprender el presente, en base a un conocimiento correcto del pasado, donde se dieron las causas que forjaron dicha realidad. ¿Se entendió, chicos? Verifiquen, verifiquen. Verifiquen, Muy bien. Pasamos al origen. Atención todos, La historia como ciencia aparece en la Grecia clásica. Surge en el siglo V a.C. Hay un libro dedicado a eso, Jim, Historia de la corrupción, de Alfonso Quirós. Léelo, La corrupción empezó, según este libro, en la época virreinal. Y el momento más corrupto de nuestra historia siempre son las dictaduras. Los gobiernos más corruptos fueron Velasco y Fujimori. Busca el libro, muy bueno. Por otro lado, la historia aparece en Grecia clásica, siglo V a.C. Antes de haber historiadores, ¿cómo se conocía el pasado? A través de los poetas, a través de los cronistas. Pero hay un defecto con los poetas. Los poetas no son rigurosos, solamente quieren embellecer su relato. Y hay un defecto con los cronistas. Estos solamente describen un suceso sin entender el porqué de su desarrollo. Pero Heródoto era un cronista. Heródoto de Halicarnaso era un cronista que fue testigo de una guerra que lo dejó absorto, las guerras médicas. Y en las guerras médicas, estoy escribiendo rápido para ganar el tiempo perdido, incluso sin tildes. En las guerras médicas se enfrentan griegos y persas y todo el mundo daba por ganador a los persas, Pero ganaron los griegos contra todo pronóstico y su victoria fue aplastante. Y Heródoto decía, ¿por qué diablos ganamos si nosotros estamos divididos en ciudades autónomas y rivales? Los persas tienen más recursos, son un estado centralista. ¿Por qué diablos ganamos, Y se fue a hacer lo que todo historiador hace, una investigación. No se quedó a escribir lo que vio, no, una investigación. Se fue a buscar fuentes a Egipto, a Babilonia, comenzó a entrevistar a generales, a personas expertas en el tema, y producto de sus investigaciones, después de 9 años de investigación,
escribe un texto donde explica los diversos factores de la victoria griega. Uno de esos factores era de que el ejército persa era un ejército mucho más grande que el griego, pero los soldados no eran persas. ¿Quiénes eran los soldados? Medos, fenicios, gente de Lidia, gente de la India, muchos de ellos siervos y esclavos, que peleaban guerras porque así lo solicitaba un emperador déspota. Los griegos y su ejército estaban formados solamente por hombres libres, que peleaban por su propia causa, por la libertad, por la democracia, por la autonomía de sus polis. Y Heródoto concluyó: un ejército de esclavos, por más grande que sea, nunca peleará con el mismo ahínco que un ejército de hombres libres que pelean por la convicción y por el conocimiento de la justicia de su causa. ¿Se entendió, hijo mío? ¿Se entendió? Heródoto es el padre de la ciencia histórica porque realiza la primera investigación del pasado, la primera investigación buscando fuentes. ¿Se entendió, chicos? Y una pregunta de examen de admisión fue: en su obra Los 9 libros de la historia, Heródoto compara dos pueblos. Fue pregunta de examen de admisión. ¿Qué pueblos son los comparados? Griegos y persas. Griegos y persas. Muy bien. Avanzo porque la verdad estamos atrasados por los problemas técnicos. Un historiador no puede hacer su análisis si no tiene fuentes. Las fuentes son la base de todo estudio histórico. ¿Qué son las fuentes? Son los vestigios del pasado que nos dan información para reconstruir el hecho histórico. Esas fuentes pueden ser textos escritos, testimonios, restos materiales. Vamos a ver cómo se clasifican. Pero por su origen se clasifican en dos categorías: directas o indirectas. Una fuente directa es aquella elaborada por personas que hayan participado del suceso y hayan sido producidas contemporáneamente al suceso estudiado. Si tú estudias, por ejemplo, el descubrimiento de América, una fuente directa sería la bitácora escrita por Cristóbal Colón. O sería algún relato escrito por algún tripulante que haya sido testigo de estos eventos. Debe ser un texto del siglo XV, contemporáneo a sus viajes, XV o inicios del XVI. Lamentablemente, las cartas de Colón se han perdido, su bitácora de viaje se ha perdido. Sin embargo, un obispo español llamado Bartolomé de las Casas lo leyó y de memoria comenzó a reescribir todo lo que recordó de haber leído. Incluso algunas partes las transcribe. Algunas partes de esas cartas de Colón él las transcribe en su obra. Pregunto: conocer lo que dijo o pensó Colón a través del libro de Bartolomé de las Casas, que apareció mucho tiempo después y que no fue testigo de estos viajes, sería hacer un estudio con fuente directa o indirecta. Esa fue pregunta de examen de admisión. Eso que te acabo de decir fue pregunta de examen, pregunta de eco. Como Bartolomé de las Casas no participó de los viajes de exploración y su texto aparece mucho tiempo después, estudiar los viajes de Colón a través de Bartolomé de las Casas es una fuente indirecta. Muy bien, chicos. Muy bien. Listo. Pasamos a los tipos de fuente. De acuerdo a su soporte, las fuentes se clasifican en escritas, que tienen como sustento los textos escritos. Libros antiguos, periódicos antiguos, revistas antiguas, documentos institucionales, son las fuentes escritas. El historiador las prefiere por encima de cualquier fuente. Las fuentes orales están formadas por testimonios de personas que hayan sido testigos de un evento, testimonios. Por ejemplo, se ha reconstruido el conflicto armado interno, el terrorismo, en Ayacucho, gracias a los testimonios de los niños que supervivieron a la violencia senderista. Si ustedes han leído el informe de la CDR sobre el caso de Lucanamarca, sí, indirectas o secundarias, muy bien, Tatiana, es lo mismo, es lo mismo.
directas o primarias, indirectas o secundarias. La masacre de Lucanamarca ha sido reconstruida en base a testimonios. Se cuenta que los senderistas mataron a los campesinos de la zona, les echaron gasolina, les cortaron la cabeza con hachas, incluso con machetes, le dieron un corte a una pobre mujer embarazada. El corte le abrió la barriga y el feto cayó al suelo. Horrible el testimonio que de un campesino. Fuentes orales. También dentro de las fuentes orales se incluye, hijo mío, el folclore. Por folclore, ¿qué entiendes? Leyendas, mitos, tradiciones, refranes, danzas, costumbres. Pregunta de examen de admisión. Mira esta pregunta recontra brava. ¿Qué estudian las fuentes etnográficas? Fue pregunta de examen de admisión. Folclore. Estudian el folclore. Fue una pregunta bastante brava. El folclore. Las fuentes materiales estudian los restos de las sociedades arcaicas, restos materiales, cualquier evidencia física de presencia humana, desde restos humanos, cerámica, restos de estructuras, huellas, excremento incluso, hasta basura, hasta la basura de información de la dieta que consumían aquellos pobladores arcaicos. Las fuentes audiovisuales están conformadas por imágenes de sonido y video, grabadas por diversas tecnologías. Lamentablemente aparecen desde el siglo XX, solo desde el siglo XX. Es una lástima. Tenemos la Primera y Segunda Guerra Mundial grabadas, pero alucina lo bueno que sería tener, por ejemplo, imágenes de Napoleón tomando Rusia. Sería sensacional. O imágenes de los cruzados tomando Jerusalén. Sería espectacular. Lamentablemente, las fuentes audiovisuales emergen en el siglo XX. Muy bien. Chicos, ¿hasta ahí se entendió? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. La historia requiere de ciencias auxiliares. ¿Cuáles son las ciencias auxiliares que apoyan a la historia? La arqueología. La arqueología estudia las sociedades arcaicas a través de sus restos materiales. El historiador pide apoyo a los arqueólogos, sobre todo para la datación y hacer excelentes sistemas cronológicos. Si un historiador estudia en nuestro país incas, su trabajo historiográfico debe ir acompañado y coincidir con la evidencia arqueológica. La antropología estudia al ser humano de manera física y de manera cultural. Un historiador que quiera analizar el pensamiento del hombre andino tiene que estudiar los tratados antropológicos, que crean excelentes modelos de interpretación de la religión andina, por ejemplo. Ahí tenemos la imagen de un arqueólogo muy famoso llamado Bronislaw Malinowski, quien estudió las comunidades primitivas del Pacífico, sobre todo a los pueblos polinésicos de las islas Trovia. Famoso antropólogo. La sociología estudia la estructura y las funciones de las sociedades, sobre todo modernas, contemporáneas. Si un historiador quiere analizar el por qué la gente votó, por ejemplo, por Humala, o por qué la gente votó por Alan García para su segundo mandato, tiene que hacer mano de los estudios sociológicos, quienes intentan comprender por qué ciertos sectores sociales votan por ciertas posturas políticas, por qué el sector D y E vota por tal candidato, cuáles son las preferencias de tal grupo social. O sea, un historiador que quiera analizar una sociedad actual tiene que echar mano de los estudios sociológicos basados en estadística, entrevistas. La geografía, importantísima porque estudia la relación entre el hombre y el medio ambiente, y por supuesto cualquier historiador que quiera analizar la economía tiene que echar mano de la teoría económica, saber cómo funcionan los cuadros de balance de precios, las curvas y proyecciones del valor de una mercancía,
entender cómo funciona el mercado bursátil. O sea, un historiador que quiera hablar de economía tiene que manejar teoría económica un montón, ¿eh? Así que tiene que hacer una carrera paralela en economía. Muy bien. Vamos bien, chicos. Ahora pasamos a las disciplinas. Una disciplina auxiliar no es una ciencia. La arqueología es una ciencia. La numismática, la heráldica, la paleografía no son ciencias, son especialidades técnicas. Y el historiador echa mano de estas especialidades para poder mejorar su interpretación de una fuente. Por ejemplo, si encuentras una moneda antigua y quieres obtener información de esta, tienes que manejar numismática, que estudia las monedas antiguas y los medallones. Por ejemplo, esta moneda que está aquí, en la imagen, bueno, no se ve muy bien porque, bueno, ustedes lo tienen más grande, yo lo veo muy chiquito. Contiene una imagen de 2 castillos y 2 leones, Castilla y León. Es una moneda española. Esto que se encuentra acá a los lados son los famosos pilares de Hércules vinculados a España, ¿eh? Son los pilares de Heracles vinculados a España. ¿Eh? Entonces, y debajo de esa moneda vas a ver el dibujo de una fruta. Esa fruta es la granada, que hace referencia a la conquista de Granada en España, que es un reino. Entonces, el análisis de lo que representa una moneda es la numismática. La heráldica, hijo mío, estudia los escudos. Ahí tenemos el escudo de México, donde se puede ver a un águila parado sobre un cactus, matando, comiendo una serpiente. Los mexicanos son descendientes de los aztecas o mexicas. Y la leyenda de fundación de los aztecas dice que ellos no sabían dónde construir su capital y que estaban esperando una señal de los dioses. Y la señal fue esa: un águila sobre un cactus devorando una serpiente. Y ese sitio fue escogido por los aztecas para establecer su ciudad, su capital, en el lago Texcoco. Así que esta es la leyenda de fundación de los mexicas, y los mexicanos utilizan esos emblemas para hacer referencia al origen de su pueblo. ¿Se entendió cómo funciona la heráldica, chicos? ¿Se entendió? Verifiquen, ¿eh? ¿Se entendió? Go o retro, rapidito, para poder avanzar. A ver, mi amigo Bergan, la señorita Nicole, quiere una retro. Fácil, Nicole. La numismática estudia las monedas y medallones fuera de circulación. Y la heráldica estudia los escudos y los blasones. Un blasón es una armería de un escudo. Te voy a explicar, repito, un blasón son las armas de un escudo. Te voy a explicar, Nicole, con algo que conocemos más. El escudo del Perú tiene hojas de laurel alrededor del pabellón, hojas del laurel. Si te das cuenta, hay 2 hojitas de laurel, solo 2, que apuntan hacia abajo. ¿Qué representan esas hojas de laurel en nuestro escudo que apuntan hacia abajo? 2 territorios perdidos: Tarapacá y Arica, que cayeron bajo manos del Estado chileno. Eso representan nuestros hojas de laurel que apuntan hacia abajo. Ahora sí se entendió, amiga Nicole, el significado de los escudos. La paleografía lo que estudia es la escritura antigua y su evolución. Escritura hecha sobre papel o sobre papiro, Ahí podemos ver en esa imagen un texto escrito en castellano del siglo, eso es castellano, es castellano del siglo, eso es castellano del siglo XVI. Y se puede leer,
Ahí dice en la primera línea el señor licenciado Mesa de Ramírez. Profesor, ¿y usted cómo sabe eso? Porque algo de paleografía sé. Ya, eso es castellano, del siglo XVI-XVII, básicamente. Listo. La epigrafía lo que estudia son las inscripciones sobre monumentos, normalmente sobre grabados, son grabados sobre piedra, normalmente, o sobre placas de cemento. La diferencia entre la paleo y la epi es que la paleo descifra la escritura antigua, la epi grabados, que se hacen con cincel y martillo. Si yo agarro mi cincel y mi martillo y comienzo a grabar sobre una piedra, eso no es escritura, eso es una inscripción. Y la traducción de las inscripciones es la epigrafía. Mientras que la traducción de la escritura sobre papel o sobre papiro, hecha con tinta, es paleografía. ¿Se entendió la diferencia, chicos? ¿Se entendió la diferencia? La imagen lo dice todo, ¿eh? Esto es paleo, diablos, sobre papel con tinta, y esto es epi, sobre piedra y grabado con martillo y cincel. ¿Se entendió la diferencia? Vamos, verifiquen, ¿eh? Muy bien, Nicole. ¿Quién más entendió, chicos? Excelente, Lucero. Muy bien, Jorge. La genealogía estudia la ascendencia familiar, los linajes. Los linajes. La piedra roseta, amigo Jim, sería epigrafía, porque es un grabado sobre piedra de basalto. La genealogía estudia los linajes, la ascendencia familiar. Ahí se puede ver ese famoso cuadro que trata de estudiar las ramificaciones familiares de una familia llamada los Habsburgo. Esta familia llegó a gobernar diversos estados europeos. Es lo que llamamos una dinastía. La genealogía es muy buena para estudiar a grupos dinásticos o familias dirigentes que han tomado el control de diversos estados. En el Perú se ha hecho un estudio genealógico de una familia que siempre ha estado presente en el estado peruano de inicios y mediados del siglo XX, los Prados. ¿Sí? Se ha hecho un estudio genealógico de los Prados. Dos presidentes de los Prados, Manuel Prado y su padre, Mariano Ignacio Prado. El hermano de Manuel Prado, Javier Prado, fue un intelectual de primera y rector de San Marcos. Javier Prado, hay una avenida dedicada a él. Su otro hermano, Leoncio Prado, muerto en la Guerra del Pacífico, héroe peruano, ¿sí? Militar destacado. Y su otro hermano, Jorge Prado, un industrial poderoso que llegó incluso a ser ministro. Entonces, hijo mío, esas familias requieren estudios genealógicos. ¿Se entendió? Vamos, verifiquen. Muy bien. La diplomática estudia los textos emitidos por las embajadas y cancillerías. Estos textos normalmente son tratados o acuerdos bilaterales. Ahí tenemos la paz de Amiens, que es un tratado entre Francia e Inglaterra, dos países rivales históricamente. Este tratado de paz vendría a ser estudiado por la diplomática, los documentos emitidos por embajadas y cancillerías, normalmente tratados o acuerdos comerciales. El hombre que está aquí se llama Cristóbal Keller. Este hombre es famoso porque dividió la historia en edades. Cada edad creada por Keller empieza con un acontecimiento trascendente. La edad antigua, la primera edad de Keller, se inicia con la invención de la escritura, ahí en el 3000 a.C. Durante la edad antigua surgen las primeras civilizaciones en Mesopotamia, en Egipto, India, China, Grecia, Roma. ¿Qué tienen en común todas esas civilizaciones? Pregunta San Marcos. Todas ellas, en la antigüedad, desarrollaron el esclavismo.
son las civilizaciones esclavistas, característica de la Edad Antigua. El mayor imperio esclavista fue Roma, y Roma fue tan grande que se partió en dos, Roma de Occidente y Roma de Oriente. Roma de Occidente cayó en el siglo V, en el año 476, por el avance y empuje de los pueblos bárbaros. Con la caída de Roma de Occidente, empezó una nueva etapa llamada Edad Media. Y en la Edad Media, la riqueza de una persona estaba marcada no por la cantidad de dinero que tuviese, sino por la posesión o tenencia de la tierra, a la cual se le llamaba feudo, surgiendo un sistema económico llamado el feudalismo, que reemplazó al esclavismo. Durante la Edad Media, el Imperio Romano de Oriente recibió el nombre de Imperio Bizantino, y este imperio tuvo por capital una ciudad llamada Constantinopla, que fue la ciudad más rica del planeta durante siglos y la más poblada. Pero Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, cayó en 1453, invadida por los turcos otomanos. Tras la caída de Constantinopla, comienza lo que Keller llama Edad Moderna. En la Edad Moderna, un grupo social llamado la burguesía impulsó un nuevo sistema económico, el capitalismo, el cual tiene diversas etapas. La primera etapa del capitalismo se llama capitalismo mercantil, caracterizada por la intervención del Estado en la economía, una fuerte intervención estatal. Durante la Edad Moderna, los reyes se hicieron muy fuertes, surgiendo un sistema de gobierno llamado el absolutismo, también conocido como el Antiguo Régimen. Surge el Antiguo Régimen, entre sus características está la monarquía absoluta. Pero el Antiguo Régimen y el absolutismo van a ser destruidos con una revolución, la Revolución Francesa de 1789. Esta revolución, repito, destruyó el absolutismo y el Antiguo Régimen, y la burguesía tomó el poder en el mundo. La burguesía impulsó un nuevo sistema económico llamado capitalismo liberal, caracterizado por el libre comercio, la no intervención del Estado en la economía. Profesor, esta división creada por Keller tiene un defecto enorme. ¿Cuál es el defecto de Keller? Su defecto, hijo mío, es que esta división, el defecto de Keller es que esta división se concentra demasiado en Europa. Como si la realidad de Europa fue la realidad del mundo, ¿eh? A esta concentración de Europa, porque mira, caída de Roma, Europa, toma de Constantinopla en Europa, Revolución Francesa en Europa, como si la realidad de Europa marcase la evolución del planeta entero. A esta concentración excesiva en la realidad europea se le llama eurocentrismo. Chicos, acabé el primer tema, tenemos que hacer tres. Este segundo tema lo voy a acabar en media hora y el otro tema en media hora más. Pero hasta ahí todo está claro. Pregunto, chicos, ¿hasta ahí todo está claro? ¿Sí? Muy bien. Ya pues chicos, listo. Vamos a pasar a hominización. Pero ocurrió un problema. Mi problemita es que tomé mucho café, ¿eh? Me dieron unas ganas locas de ir al baño. Vamos a darnos un minutito, apago la cámara, mientras voy un ratito al baño, de un minuto. He tomado mucha agua. Listo. ¿Me esperan un minuto? ¿Sí? Un minutito, ¿eh? Ya.
Ahora escuchen chicos, no se preocupen con esto de las capturas, porque el material se lo van a pasar. El material se lo van a pasar junto con su boletín, así que no se traumen. Bueno, ya, sigamos. Les van a pasar su boletín, donde está todo el contenido. Todo el contenido está en el boletín. Bueno, ya sigamos. Sí, fui rápido al baño. El siguiente tema es evolución humana, hominización. Así que vamos a empezar. Llamamos hominización al proceso evolutivo humano. ¿Por qué la evolución humana se llama así? Porque este proceso evolutivo se originó, se generó en una familia de primates llamada los homínidos. Los homínidos son una familia muy especial de primates. Se caracterizan por ser primates que caminan en dos extremidades, es decir, ser primates bípedos. Estos primates bípedos, los homínidos, van a ir experimentando a lo largo del tiempo una serie de cambios evolutivos anatómicos. Estos cambios evolutivos anatómicos van a ir acompañados de cambios psicológicos. La aparición del lenguaje, la aparición de las ideas religiosas, y van a ir acompañados a su vez de cambios sociales. Sí. Van a formar grupos donde aparece un líder, van a comenzar a tener prácticas como la división del trabajo de acuerdo al género y la edad. Y todos estos cambios físicos, psicológicos y sociales van a permitir la aparición del ser humano, es decir, del género Homo. Repito, la hominización es el proceso evolutivo humano que se dio en tres facetas: cambios anatómicos, biológicos, psicológicos y sociales, que permitió la aparición del género Homo, es decir, del ser humano. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió el concepto de evolución humana, no? Verifica, go o retro, rapidito, rapidito. Muy bien, Angeli, ¿Qué más entendió? Muy bien, Lucero. Sigamos. ¿Cuáles son los factores de la evolución? Tienes que saber que la evolución humana, esto tenemos que dominarlo, tienes que saber que la evolución humana se va a desarrollar por diversos factores. Uno de estos factores fue la falla del Rift. La falla del Rift es una enorme grieta que se desarrolló en la corteza terrestre africana. Es una fisura que se extiende desde Egipto hasta Mozambique. Es enorme, tiene 5.000 kilómetros. Estas fisuras se forman por los temblores y erupciones volcánicas. Esta falla gigante en África fue la que generó que al occidente se forme un clima seco. Ese clima seco en Occidente, al occidente de la falla, determinó que los grandes bosques desaparezcan y surge un nuevo tipo de hábitat. Acá está, mire este hábitat. Diablos. Mire este hábitat. Se llama sabana arbolada. En esta sabana, dominada por campos abiertos de pasto y de hierba con pocos bosques, los primates van a adaptarse. Como los bosques están desapareciendo, los primates que vivían en los bosques ya no tienen alimento y según la teoría de Darwin tienen que adaptarse al medio ambiente o extinguirse. Estos primates abandonan los bosques ya sin alimento y se adaptan a la sabana buscando comida en tierra abierta. Caminando por la sabana y midiendo 1,40 m, la hierba no le permite ver. Lo que tiene que hacer este primate es erguirse sobre sus patas traseras para poder observar sobre el horizonte y ver a los posibles depredadores. Es así como estos primates cuadrúpedos adoptan el bipedismo, surgiendo los homínidos.
Buena pregunta de examen. ¿Por qué los primates adoptan el bipedismo? Porque se están adaptando al entorno de la sabana. Y era necesario estar erguido para ver a los depredadores en el horizonte. ¿Se entendió? Vamos, vamos, vamos. ¿Se entendió? Verifiquen, verifiquen, verifiquen. Si estoy hablando rápido, hijo mío, es porque hemos perdido mucho tiempo en esto de silenciar el chat, la página que se cayó y no podía ingresar. Así que estoy tratando de recuperar el tiempo perdido. Con la posición erguida van a venir muchos cambios anatómicos. La columna deja de estar curva y adopta la forma de una S, primer cambio. Los brazos se acortan y las manos se liberan de los suelos. Ok, voy a repetir todo, en un ratito. Las manos se liberan del suelo. Con la mano libre del suelo, ¿a qué se dedican estas manos? Ya no a caminar, sino a manipular objetos, la capacidad prensil. El dedo protagonista en la capacidad prensil es el pulgar oponible. Sí, en un momentito, Diego. Y con el pulgar oponible se puede manipular una serie de objetos importantes para que estos primates se defiendan en la sabana, piedras y palos. Voy a repetir. Los primates se vuelven bípedos al adaptarse en la sabana. Una vez que son bípedos, vienen muchos cambios anatómicos. La columna tiene forma de S, ya no es curva, tu posición erguida hace que adquiera forma de S. Las piernas se alargan y los brazos se acortan. Al acortarse el brazo, las manos quedan libres para la manipulación o capacidad prensil. Eso fue lo que dije, amigo Diego. Muy bien. Y pregunto, ¿qué alimento es el que más abunda en la sabana? ¿Qué alimento abunda en estos campos abiertos, hijo mío? No te pases. La fruta en realidad es escasa en la sabana, porque no hay mucho plátano, no hay muchos árboles, casi todo es hierba. Casi todo es hierba. Un alumno me dijo, profesor, pueden comer insectos como Timón y Pumba, me dijo. Ese chico ve mucho Disney, no te pases. El alimento que abunda son animales muertos, carroña. No sé si ustedes pueden ver en la imagen o agrandarla. Acá se puede ver al fondo cómo hay un grupo de homínidos con palos y piedras botando a las hienas. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Claro, no cazaban. Ese es el origen de los primeros pandilleros. Ahí comienzan las pandillas. Bueno, es una broma, Y tienes que saber que el acceso a la carne tiene mucha proteína, mucha. Y el exceso proteico de la carne permitió el crecimiento de un órgano. ¿Qué órgano crees que crece gracias a la carne? Muy bien, el cerebro. Comienza el crecimiento de la masa encefálica. La evolución se dispara. Dentro de nuestra familia, llamada familia homínida, hay muchos géneros, hay hasta 7. Pero eres sortudo, San Marcos no quiere que aprendan los 7 géneros, que son muchos. San Marcos dice a nuestros alumnos que aprendan 2, los 2 últimos géneros. Que aprendan el género Australopithecus y el género Homo. O sea, dentro de la familia homínida, tú vas a aprender 2 géneros, el Australopithecus y el Homo. Hablemos de los Australopithecus, nuestros ancestros directos. Los Australopithecus
eran homínidos que dominaban perfectamente el bipedismo. Y lo sabemos porque nos han dejado sus huellas. Caminando sobre un terreno rico en ceniza volcánica y sobre el que cayó mucha agua de lluvia y se formó una especie de masa tipo cemento, los Australopithecus caminaron hace 3,5 millones antes de Cristo. Sus huellas se solidifican y han llegado hasta la actualidad. Esas huellas de Australopithecus hallado hace 3,5 millones antes de Cristo se llama la Caminata de la Etoli en Tanzania. Es una de las grandes pruebas de que los Australopithecus dominaban plenamente el bipedismo. Dentro del género Australopithecus hay muchas familias. Australopithecus afarensis, anamensis, Australopithecus africanus, Australopithecus gari, hay un montón de especies, pero la especie más estudiada es afarensis. Un famoso paleontólogo norteamericano descubrió los restos de una Australopithecus afarensis hembra en Etiopía. La encontró así, mira, encontró este fósil y por el tamaño de la pelvis, si la pelvis es muy ancha, es porque es hembra, y si es muy ancha la pelvis, es porque la hembra está. Si la pelvis es muy ancha, es porque la hembra está. Completen, chicos. Muy bien. Está embarazada. Muy bien. En el otro salón me pusieron está fuerte. Yo me maté de risa. Dios mío, estos chicos son la muerte, Muy bien. Está embarazada. Y tienes que saber que el paleontólogo que descubrió este fósil le puso por nombre Lucy. Y ahí está Lucy. Famosa porque su fósil son de los más completos restos de Australopithecus. Por otro lado, tenemos otro fósil que supera a Lucy porque está más completo, Ese fósil se conoce como Celan. También pertenece a la especie Afarensis, pero se trata de una niña de 9 años. Por lo tanto, los restos de Lucy y los restos de Celan son los fósiles de Australopithecus más completo con el que cuenta la paleontología humana. Ambos pertenecen a la especie Afarensis. Y se cree que posiblemente la especie Afarensis fue la que dio origen a nuestro género, el género Homo, que nos tocaría hablar de los seres humanos. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuándo aparecen los seres humanos? Los seres humanos aparecemos en una era geológica llamada el Cenozoico. Pero el Cenozoico es tan grande que se divide en dos momentos, Pleistoceno y Holoceno. ¿En qué momento del Cenozoico aparece el ser humano? En el Pleistoceno. Periodo, bueno, es sin ese, Pleistoceno nomás. Periodo caracterizada por las glaciaciones y las bajas temperaturas. Pero el Pleistoceno, ya muy bien, lo voy a explicar mejor. El ser humano aparece en una era geológica llamada el Cenozoico. Voy a explicar mejor. El Cenozoico es tan grande que se divide en dos momentos. Ahora sí, terciario y cuaternario. Ahora sí. ¿En cuál de estos dos momentos aparece el ser humano? Aparece en el Cenozoico, pero en un periodo llamado el cuaternario. Ahora sí. Pero el cuaternario es enorme también. Y se divide en dos momentos, Pleistoceno y Holoceno. ¿En cuál de esos dos aparece el ser humano? En el Pleistoceno. Así que la respuesta, ¿cuándo aparece el ser humano? Vamos a decir que aparece en la era geológica del Cenozoico, pero dentro de esta era pertenece al periodo
cuaternario, y dentro de este periodo pertenece a una etapa llamada el Pleistoceno. ¿Se entendió, chicos? En esos momentos aparece el ser humano. ¿Sí? El ser humano se diferencia de los Australopithecus en tener un mayor volumen cerebral, tenía un cerebro más grande y complejo. El ser humano se diferencia de los Australopithecus en que el ser humano ya produce herramientas líticas, el ser humano ya trabaja. El trabajo, las herramientas, un cerebro más complejo, determina la humanidad. ¿Quién puede ser considerado el primer humano? El primero de los nuestros se llama Homo habilis. Es el primero de los nuestros. ¿Qué caracteriza al Homo habilis? Voy adelantando. Mira, este es el Homo habilis. Se caracteriza por ser el primero en producir herramientas líticas. Habilis elabora las primeras herramientas líticas. ¿Y cuál es la primera herramienta de piedra? Se llama canto tallado. Acá está. Es una piedra que ha sido golpeada, uno de sus trozos se ha desprendido y ha dejado un borde con filo. ¿Para qué sirve ese filo? Para cortar tendones, músculos y cuero que nuestros dientes no pueden perforar. El Homo habilis, por lo tanto, con esa herramienta solamente podía desmembrar animales muertos. Habilis es un carroñero, no es un cazador, es un carroñero. ¿Se entendió? Es el primer ser humano. Habitó únicamente África, Ese es el habilis. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se entendió habilis? Verifica, go o retro. Repito, habilis habitó solamente África, es el primer creador de herramientas, la primera herramienta es el canto tallado y era un carroñero. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Después de habilis viene otra especie, mira la que sigue, Erectus. Una imagen dice más que 1000 palabras y mira, este es Erectus. ¿Ves? Homo erectus. A diferencia del habilis, Erectus colonizó otro continente, colonizó Asia. Sus fósiles más famosos se han encontrado en el lejano oriente. Sus fósiles se han hallado en Java, que es Indonesia, se han hallado en Pekín, que es China. Se han hallado en Java, Indonesia, en Pekín, que es China. Ese es el famoso Homo erectus. Homo erectus también es famoso por ser el primero en manipular el fuego. El fuego fue manipulado con el objetivo de proteger a estos hombres de los grandes depredadores. No vayan a pensar que el fuego se manipuló de frente para la cocción de alimentos, no. El ser humano se acercó a los incendios forestales e intentó dominar este elemento porque se dio cuenta que los grandes depredadores, osos y leones, tomaban prudencial distancia de este elemento peligroso. Así que el humano buscó el fuego en búsqueda de protección. ¿Sí? Este es el origen de su manipulación. Sigamos en la línea. ¿Quién le sigue Erectus? Neandertal. Vamos a ver acá Neandertal. Neandertal es famoso porque este aparece en sus fósiles más antiguos, se hallaron en Europa. Fue descubierto en Alemania. Neandertal, a diferencia de Erectus, desarrolló una conciencia más grande. No dejaba a sus muertos en la intemperie, no. Neandertal construía pequeñas sepulturas sencillas y ahí colocaba a sus muertos, los primeros entierros. Además que Neandertal colocaba diversos objetos dentro de las tumbas, como conchas marinas o colmillos de lobo, lo que significa que colocaba un ajuar funerario, ya tenía rituales funerarios, lo que es una expresión de las ideas religiosas. Además, Neandertal ya tenía cuerdas bucales desarrolladas, lo que le permitía un lenguaje avanzado, lo que algunos autores han llamado lenguaje articulado. Lamentablemente, Neandertal tuvo que competir contra el hombre moderno, el Homo sapiens. El primero de los nuestros fue descubierto en Francia. El más antiguo fósil de sapiens, del hombre moderno, se descubrió en Francia
en una región llamada Cromañón. Por eso es que al Homo sapiens se le llama Cromañón en Europa. Pero no vayan a cometer este error, es decir, yo pertenezco a la especie Cromañón. No, tú eres un sapiens, pero no eres un Cromañón, ya que Cromañón es el nombre de un fósil de sapiens hallado en Francia que tiene 40.000 años de antigüedad. Cromañón es el nombre de un fósil de sapiens de 40.000 años de antigüedad. Tú eres un sapiens, sí, pero no eres un Cromañón. Cromañón es el nombre de un fósil. Muy bien. Sapiens es famoso por realizar el arte rupestre o arte parietal, pinturas sobre las paredes de las cuevas. Hoy sabemos que esas pinturas tenían una finalidad netamente religiosa. Servían para hacer rituales que favorezcan la cacería. Se representaban los animales del entorno, los animales que tú querías cazar, los animales del entorno. Y luego el chamán, frente a esas figuras, hacía un ritual donde consumían plantas alucinógenas y en este ritual se propiciaba o se buscaba favorecer la cacería. Así que las pinturas rupestres forman parte de rituales para propiciar cacerías exitosas. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Por favor, verifiquen, Muy bien. El Sapiens también desarrolló otro tipo de arte, el arte mobiliar. Llamamos arte mobiliar a todo objeto de arte que es portátil. Dentro del arte mobiliar puedes encontrar, por ejemplo, pendientes con vellos tallados en relieve o bastones de mando. Pero el más famoso objeto del arte mobiliar son estas esculturas femeninas de mujeres siempre desnudas y obesas, con pechos y abdomen prominente. Se les conoce como las Venus paleolíticas, hay muchas de estas, siendo la más conocida la Venus de Willendorf, símbolos de la maternidad. Símbolos de la maternidad. Muy bien. Una vez que hemos comprendido esto, ya se entendió, pasamos a lo que viene a ser propiamente dicha la prehistoria. Bueno, chicos, acabamos el tema de evolución. ¿Ya? Hablamos del habilis, del erectus, del neandertal y del sapiens. Ahora pasamos a hablar de la prehistoria y de la edad de piedra. Escucha, Llamamos prehistoria al periodo comprendido entre la aparición del hombre y el surgimiento de las primeras civilizaciones. El hombre es un ser que vive en sociedad y el hombre de inmediato formó lo que llamamos comunidad primitiva. 4 son las formas de comunidad primitiva: la horda, la banda, el clan y el tribu. Ahí están las 4 formas de comunidad primitiva. Profesor, ¿qué caracteriza a todas las comunidades primitivas? En las comunidades primitivas no hay diferencias sociales, No hay diferencias sociales, no hay ricos ni pobres, porque no existe la propiedad privada. Y al no haber propiedad privada no hay mayor diferencia social. Segundo, una comunidad primitiva son sociedades sin Estado. Es decir, no hay instituciones de gobierno, carecen de Estado, es decir, de instituciones de gobierno. Tienes que saber que las comunidades primitivas también se consideran sociedades ágrafas. ¿Qué significan ágrafas? Sin escritura, sin escritura. Muy bien. Las comunidades primitivas se van a desarrollar sobre todo en la Edad de Piedra. En la Edad de Piedra. La Edad de Piedra es enorme y para estudiarla se divide en 3 momentos claves. El primer momento se llama Paleolítico, Edad de la Piedra Antigua. El segundo momento Mesolítico, Edad de la Piedra Media. Y Neolítico, Edad de la Piedra Nueva. Hablemos del Paleolítico, Hablemos del Paleolítico. 3 características del Paleolítico. Durante el Paleolítico, hijo mío, la economía
era una economía depredatoria. El ser humano se dedica a las actividades extractivas sin producir su propio alimento. El ser humano extrae recursos de la naturaleza como si fuera un predador más, a través de la cacería, a través de la recolección y a través de la pesca. Economía depredatoria. Una vez que el ser humano depreda un entorno y este queda sin recursos, estos grupos humanos están obligados a migrar para buscar un nuevo entorno con mayores recursos. El ser humano depende de los rebaños y como los rebaños migran de acuerdo a las estaciones de calor y de frío, el ser humano migra con los rebaños. Así que la vida durante el Paleolítico es una vida de constante migración por estación, lo que se llama nomadismo, Nomadismo. Y la tecnología, profesor, los seres humanos fabricaban sus instrumentos líticos a través de la técnica del tallado. Casi todas las herramientas líticas de este periodo se han elaborado con la técnica del tallado. Por eso es que el Paleolítico también es conocido como la edad de la piedra tallada. Acabé la explicación. Repito, ¿cómo es la economía del Paleolítico? Una economía depredadora, extractiva. ¿Cómo es la sociedad del Paleolítico? Sociedades nómades que migran estacionalmente buscando recursos. ¿Y qué tipo de tecnología predominaba? La producción de instrumentos de piedra con la técnica del tallado, la producción de útiles tallados de roca. ¿Se entendió el Paleolítico, chicos, y sus características? Vamos, verifica. Verifiquen. Muy bien. Lo que sigue es fácil. Paleolítico inferior. El Paleolítico inferior está asociado al habilis y al erectus. Y tú dices, ¿qué hizo habilis? Producción de herramientas. ¿Qué hizo erectus? Manipulación del fuego. Por lo tanto, durante el Paleolítico inferior, el ser humano logró la producción de herramientas y manipulación del fuego. Las especies predominantes del Paleolítico inferior son habilis y erectus. Fácil. Paleolítico medio corresponde al Neandertal. ¿Y qué hizo Neandertal? Recuerdas todos sus grandes logros. Los primeros entierros, la creación de las ideas religiosas y el desarrollo de un lenguaje articulado. Te preguntan en tu examen, ¿cuáles son los grandes logros del Paleolítico medio? La aparición de las ideas religiosas, los entierros y el lenguaje articulado, todo promovido por el Neandertal. ¿Se entendió, chicos? Vamos, verifiquen. Go o retro. Yo creo que todo está claro, Me parece. Muy bien. Y en el Paleolítico superior aparece el Homo sapiens con el arte rupestre y el arte mobiliar. Así que Paleolítico superior, pues, arte rupestre y arte mobiliar. Durante el Paleolítico superior, los seres humanos colonizan los dos últimos continentes, Oceanía y América. Así que el poblamiento americano siguió por el sapiens durante el Paleolítico superior. De eso vamos a hablar en la siguiente clase, que nos toca historia del Perú. Y por último, tienes que saber que después de esto viene el Mesolítico. Durante el Mesolítico, una pregunta, chicos, ¿esta clase acaba a qué hora, A las, dígamelo por favor, 11:50 o 11:55. Creo que es 11:55, ¿no? Creo. Verifiquen. Ya ven, estoy bien. Listo. Yo me muero de frío, Yo me muero de frío, demonios. Está haciendo mucho frío que mi barrio. Muy bien. Durante el Mesolítico se da un cambio climático global. Claro que sí, durante el Paleolítico, amiga Alexandra, los seres humanos colonizan diversos continentes, África, Europa, Asia,
Todos esos continentes fueron colonizados durante el Paleolítico inferior. Durante el Paleolítico superior, el Sapiens llegó a Oceanía y América. O sea, durante el Paleolítico superior ya se complementó el poblamiento del mundo. ¿Se entendió, Alejandra? Está preguntando por el Paleolítico medio. El Neandertal lo que hizo fue mantener la colonización de los territorios que ya se habían colonizado en el Paleolítico inferior. En el Paleolítico inferior se colonizó África, Asia y Europa, y durante el Paleolítico medio se mantuvo esa colonización. América y Oceanía van a ser alcanzadas por la especie humana durante el Paleolítico superior. ¿Ya? A eso nos referimos, Alejandra. El Mesolítico. El cambio climático del Pleistoceno, la edad de hielo, al Holoceno, el periodo de los climas cálidos y templados, trajo grandes transformaciones. La primera transformación es que la megafauna desaparece. Sí, los grandes animales del Pleistoceno, como los mamuts, los perezosos, Mani y Sid, desaparecen. Y aparece una nueva fauna de menores dimensiones. Para atrapar esta fauna más pequeña y más veloz, los grandes proyectiles, no María, Erectus coloniza África, Asia. Algunos autores dicen que también llegó a Europa, pero es discutible, sobre todo África y Asia. Ese es Erectus, ¿eh? Muy bien. América recién se coloniza en el Paleolítico superior por el Homo sapiens, que es el hombre moderno, amiga María. Muy bien. Sigamos con el Mesolítico. Al desaparecer los grandes animales, los enormes proyectiles no tenían razón de ser, y aparece un nuevo tipo de proyectil, de pequeña dimensión. Se le llama microlito. Ahí tenemos una hojita microlítica que apenas mide 1 a 2 centímetros de extensión. Al derretirse el hielo, aparecen lagos, manantiales, ríos, lagunas, y los seres humanos van a aprovechar los recursos en este nuevo entorno. Se inventan las balsas, se inventan las redes de pesca y los anzuelos. Un anzuelo tiene que medir entre 1 a 2 centímetros para meterse en la boca de un pececillo, así que los microlitos se extienden. Pero lo más importante es que la tierra libre de hielo ahora está húmeda por las constantes lluvias, producto del calor, y con esto se experimenta en el cultivo de semillas, apareciendo la agricultura incipiente, la agricultura inicial, la agricultura experimental, llamada horticultura. En este periodo, el Mesolítico, aparece la horticultura. Demonios. La fregué. Ahí está. Aparece la horticultura. Sin embargo, el periodo de las grandes transformaciones es el Neolítico, chicos. El Neolítico es el periodo de la agricultura. Antes de explicar esta PPT, prefiero explicar esta. Me adelanto un poquito. Hay un problema con esta PPT, no me está cargando bien. Me salen a mí 2 cuadritos negros. No. Fíjate en lo que dice la PPT Alejandrita. Mira, esta que está acá pertenece al Paleolítico superior. ¿Ves la flecha? ¿Ves la flecha? Las Venus surgen en el Paleolítico superior y hace referencia a la abundancia de la cacería. Cuando son símbolos de la abundancia y la facilidad, hablan sobre la abundancia en la cacería. Ok, hija. ¿Dónde surgió la agricultura? Según la teoría, la agricultura surgió en 5 focos agrícolas y de esos focos se propagaron al resto del mundo. El foco más antiguo se llama Cercano Oriente, también conocida como la luna fértil o media luna fértil. Este foco agrícola se desarrolla en los actuales países de Egipto, lo que fue la antigua Mesopotamia, Palestina. Palestina, Egipto y Mesopotamia formaron lo que llamaron
el cercano oriente o luna fértil. Y ahí se domesticó por primera vez a la oveja, a la cabra, se domesticó las lentejas, que te van a tocar hoy día el lunes, se domesticó los guisantes, que son las alberjas, guisantes o alberjas, tú las conoces como alberjas, pero lo conoces como guisantes en el juego Plantas vs Zombies. Y se domesticó también el trigo, la cebada. Otro foco agrícola importante, el segundo es China. Ahí se cultivó el arroz, el mijo, que es un cereal, y se domesticó a las aves de corral, gallos, gallinas, eso. La India es el tercer foco agrícola, ahí se domestica el algodón, que es más una planta de uso textil, y la vaca, que en la India es sagrada. El cuarto foco agrícola es México, Centroamérica, donde se domesticó el pavo, el cacao y el maíz. Y otro foco agrícola, el quinto, viene a ser los Andes centrales, el Perú, donde se domestica el frijol, el ají, los tubérculos, las llamas, las pacas y el cuy. De eso vamos a hablar bien en la siguiente clase, que hablemos del arcaico inferior y veamos los primeros focos agrícolas y de horticultura en nuestro territorio. Ahí están los focos agrícolas más antiguos del mundo, chicos, ¿eh? Ahora vamos aquí. Al aparecer la agricultura permitió el surgimiento del excedente. Se producían más alimentos de los que la comunidad puede consumir. ¿Qué haces con el excedente? ¿Lo guardas hasta que se pudra o lo intercambias? Obviamente lo vas a intercambiar con el excedente de otras ciudades. Con el excedente de otras ciudades. Perdón, con el excedente de otras comunidades y aldeas. Ahí no había ciudades, con el excedente de otras comunidades. Surgiendo muy bien, Marjorie, surgiendo el trueque. Para poder almacenar el excedente, se inventan las canastas, surge la cestería. También aparece la cerámica. La cerámica o alfarería aparece en el Neolítico para almacenar el excedente y protegerlo de los depredadores. También tienes que saber que las poblaciones se establecen de manera fija en un territorio, surgiendo centros poblados, primero aldeas y luego grandes asentamientos. Uno de los centros poblados más estudiados de este periodo está en Turquía y se llama Catalhuyuk, está aquí. Este centro poblado tiene cientos de viviendas que están construidas pegadas unas a otras. Tan pegadas están de que no hay calles. Por lo tanto, no existía ningún tipo de planificación urbana en este periodo. Eran viviendas construidas sin ningún tipo de organización, todas pegadas unas tras otras. Pregunto, si no hay calles, ¿cómo harías para ingresar a tu casa que está aquí, en el centro? ¿Cómo llegas ahí? Ni tu barrio puede ser así, Sebastián, porque por lo menos en tu barrio hay calles. Aquí no hay calles. ¿Cómo subías? No te vas a meter a la otra casa y caminar, vecina buena. No, muy bien, Jim, en el techo. Todo estaba repleto de escaleras y toda la vida urbana se hacía desde el techo. Así funcionaba Catalhuyuk en Turquía. Los más afectados son los gatos, que se quedan sin ambiente de privacidad. Muy bien. Por otro lado, hijo mío, tienes que saber que aparece la arquitectura monumental. La arquitectura monumental es un fenómeno del Neolítico europeo. No surge en Asia, surge en Europa. Se van a erigir piedras que pesan toneladas y se van a hacer monumentos con estos enormes bloques de piedra, y a esto se le llama arquitectura megalítica. Tenemos de tres tipos. Si agarras una piedra y la eriges sobre el horizonte, una piedra colocada de forma vertical, se llama menhir. El menhir es como una lápida, es un monumento lítico que sirve para marcar la zona de un enterramiento colectivo. Con el tiempo los megalitos se hicieron más complejos.
Se colocaban muchas piedras de forma vertical y una piedra de forma horizontal a manera de techo dintel, surgiendo así el dolmen. Se parece a una mesa de piedra enorme. También es una estructura funeraria, Pero con el tiempo, estas formas arquitectónicas se complejizan, surgiendo los cromlech. El cromlech es un alineamiento circular de piedras, ¿sí? Es un círculo de megalitos. El más famoso de los cromlech se encuentra en Inglaterra, en Gran Bretaña. Se llama Stonehenge. Stonehenge. Muy bien. Y se cree que la sombra proyectada por sus piedras podría servir para los astrónomos de la época para marcar las etapas de solsticio y equinoccio, fenómenos que marcan el cambio de estación. Así que posiblemente el cromlech también tenga funciones astronómicas. Ya está, aparte de las funerarias. Una vez que hemos entendido los megalitos, pasamos a la edad de los metales. El cobre fue el primer metal que el ser humano dominó. El cobre tiene la desventaja de perder rápidamente el filo, no es duro. Así que para hacer instrumentos de trabajo, los humanos preferían utilizar la piedra, sobre todo el sílex y la obsidiana. Así que la edad de cobre es un periodo de transición de la piedra al metal. El metal servía más para hacer adornos. Se puede ver ese entierro donde se ve un personaje de la élite guerrera enterrado con objetos de cobre. Así que el cobre es un símbolo de estatus. Podemos decir entonces que recién en la edad de cobre se puede identificar la jerarquía social. Ya se está formando esta diferencia jerárquica en la sociedad. Recién ahí. Por otro lado, una cosa importante. En el Neolítico, la gente que está sentada acá comienza a reclamar esta región como suya. Surgen los primeros conceptos de propiedad. Durante el Neolítico se va forjando el concepto de propiedad colectiva. Esta tierra le pertenece a mi comunidad. Que quede claro eso. En la edad de cobre ya se están notando las diferencias jerárquicas, ya que la élite guerrera era la que acumulaba los objetos de lujo hechos de cobre. Además que el trabajo se divide en mayores funciones. Aparte del agricultor, el que se encarga de criar el ganado, ahora aparece la figura del herrero. Aparece, la figura del herrero, aparece la figura de los dedicados a la extracción de minerales, minero, herrero, guerreros, está forjándose un clero, un grupo sacerdotal, y hay más diferencias sociales, hay mayor jerarquía. Muy bien. Tienes que saber de que surge una cultura en la edad de cobre, una cultura que se desarrolla en España y en buena parte de Francia, la cultura del vaso campaniforme. Esta famosa cultura se caracteriza, cultura de la edad de cobre, por desarrollar una famosa vasija en forma de campana. Los vasos campaniformes son de la edad de cobre. Y se cree que en la edad de cobre se fue formando la rueda, se fue forjando la rueda en Mesopotamia. Ahora pasamos a la edad de bronce. El bronce es una aleación que nace de la combinación del cobre y el estaño. Tienes que saber que en la edad de bronce surge el Estado, es decir, instituciones de gobierno. Surge un sistema de gobierno organizado. Y al aparecer el Estado, surge la civilización, chicos. Surge la civilización. Muy bien. Una civilización se diferencia de una comunidad primitiva en que ya existe propiedad privada, ya hay diferencias de riqueza y hay instituciones de gobierno. Hay instituciones de gobierno. Las primeras civilizaciones en surgir son los sumerios en Mesopotamia, Asia, los egiptos en el valle del Nilo, cretenses surgen en el mar Egeo,
en Grecia, y Caral en América. Son las civilizaciones más antiguas del mundo. Estas civilizaciones van a crear estados y van a desarrollar formas de registrar la tributación. Surge la escritura. En la Edad de Bronce surge la escritura, apareciendo la escritura cuneiforme de Mesopotamia, los caracteres jeroglíficos en Egipto, la escritura lineal A en Creta. Caral no tuvo escritura, pero registraba, Caral es del Perú, registraba su información en los quipos. Por otro lado, surgen los primeros imperios militares y esclavistas. Sí, surge el Imperio Acadio. El Imperio Acadio es el primer imperio de la historia, y cuando sometían a otro pueblo, pues los convertían en esclavos. El esclavismo es de la Edad de Bronce. Es de la Edad de Bronce. Muy bien. La escritura de la Edad de Bronce es una escritura ideográfica, donde cada carácter, o mejor dicho, es una escritura donde cada carácter representaba una idea. El problema de la escritura ideográfica es que requiere muchos signos para su desarrollo. La escritura, por ejemplo, jeroglífica, tenía 800 signos para aprender. Los escribas eran gente de una enorme genialidad que demoraba mucho en aprender el arte de escribir, más o menos 8 años. Así que la escritura bajo el modelo ideográfico era una tortura de aprender. ¿Se va entendiendo la Edad de Bronce, chicos? Civilización, esclavismo, Estado, escritura ideográfica. Y por supuesto, ninguna civilización se puede clasificar como tal si no crea ciudades. La primera ciudad del mundo se llamó Uruk. ¿Qué diferencia una ciudad de un centro poblado? Que esos centros poblados, como el que mostré, Catalhuyuk, no tenía planificación, casas pegadas. Uruk es el primer centro poblado con casas distribuidas de manera rectangular en manzanas, con calles rectas y perpendiculares y alcantarillado. O sea, es la planificación lo que lo diferencia. ¿Se entendió, chicos? A esta planificación en la construcción de asentamientos se le conoce como revolución urbana. Aquí está la revolución urbana. Me cansé. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? La primera ciudad planificada se llama Uruk. Vamos a escribirla. Uruk está en Mesopotamia. Uruk está en Mesopotamia. Y se escribe sin H. Está en la actual Irak. En la actual Irak. Es más, se cree que la palabra Irak viene del término Uruk. Y Catalhuyuk es un asentamiento no planificado del Neolítico, por si acaso. En Turquía. Ya está. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién tiene otra pregunta, Listo. Sigamos entonces con la Edad de Hierro. La Edad de Hierro es el periodo iniciado por los hititas. Los hititas son una cultura que surgen en Turquía, son gente de raza blanca, son indoeuropeos los hititas, y ellos son famosos por crear la primera forja de este metal. Los hititas también son recordados por ser los creadores de un arma que puede ser bien llamada el tanque de la antigüedad, el carro de guerra. Ahí está el famoso carro de guerra, que era una plataforma móvil que se distribuía en el campo de batalla mientras un arquero masacraba a la gente a distancia. Fue en la Edad de Hierro donde aparece otro pueblo, en Europa, los celtas que están acá. Estos son los celtas. Ellos son los que inician el forjamiento del hierro en Europa. Son los que introducen la tecnología del hierro a Europa. Muy bien.
Durante la Edad de Hierro aparece la economía monetarizada, es decir, surgen las primeras monedas, la primera acuñación de monedas. Aquí tenemos una moneda que representa un león, son las monedas del reino de Liria, un reino que ya no que desapareció rápidamente. El reino de Lidia fue devorado por el imperio persa, pero son los primeros en acuñar monedas. Fue la Edad de Hierro donde el esclavismo alcanzó su apogeo. Los estados más esclavistas de la historia son Atenas y Roma. Repito, el esclavismo surge en la Edad de Bronce y alcanza su plenitud en la Edad de Hierro, siendo Roma el estado esclavista por excelencia. Roma llevó a la esclavitud a su máximo nivel tras las famosas guerras púnicas, prácticamente esclaviza a todo Occidente. Por otra parte, durante la Edad de Hierro, los fenicios inventan una nueva forma de escritura, la escritura fonética. Escribir antes era una tortura, porque debías aprender 800 signos, hasta que llegan los fenicios e introducen la escritura fonética, donde los signos ideográficos son reemplazados por signos fonéticos. Todos los sonidos hechos por el habla humana se sintetizaron en 22 signos. 22 signos. Es así, hijo mío, como el arte de escribir se simplifica tremendamente, surgiendo la escritura fonética. Fonética. Muy bien, con 22 signos. Ya está. Ya pues, chicos, hemos terminado la clase. Yo planeé acabarla a 11:50, es 11:55. Podemos aprovechar 5 minutos para cualquier tipo de pregunta. Pero primero voy a dictar vuestras claves. A ustedes le van a dar un boletín con una serie de preguntas propuestas. No lo tienen todavía, me imagino. La señorita tutora les va a estar pasando el boletín. Colocando sus claves. Uno es D, uno dedo. Pregunto, ¿ustedes ya tienen el boletín a la mano o no lo tienen para desarrollarlo juntos? Podemos desarrollarlo juntos, ¿eh? ¿Lo tienen a la mano o todavía no? ¿Sí lo tienen? Vamos a desarrollar las preguntas, pues, chicos. A ver, todos con el boletín. La pregunta número 1 dice, ¿no? De acuerdo al criterio planteado por Keller en la división clásica de la historia, el tránsito de una edad a otra estaría marcado por sucesos de gran trascendencia. Además, cada una de estas edades presenta una serie de características particulares. De acuerdo a dicho modelo, la caída del Imperio Romano de Oriente marcaría el tránsito hacia la edad. La caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino. La caída de Constantinopla, la toma de Constantinopla, marcaría el paso a la edad moderna. Caracterizado por el surgimiento del antiguo régimen y el desarrollo de actividades mercantiles que sustentaría la formación del sistema capitalista. 1, la clave es dedo. 2. En la 2, hijo mío, se puede ver una figura donde se ve un rinoceronte del Pleistoceno siendo despedazado por carroñeros. En base a eso, ¿qué tipo de ser humano sería el encargado de ese tipo de actividad? Claro, el Homo habilis, que era carroñero, ¿no? La número 3. Indique los enunciados correctos con respecto al tipo de economía predominante en los distintos periodos de la edad de piedra y de los metales. Economía de tipo predatoria, neolítico no, es paleolítico, así que la 1 es falsa. Horticultura y especialización de la pesca. Mesolítico, sí, porque aparecen anzuelos, redes y ese tipo de cosas. Agricultura y ganadería, neolítico, no paleolítico inferior, la 3 es falsa. Desarrollo del esclavismo, edad de bronce, correcto, con la aparición de la civilización. Apogeo de esclavitud y economía monetarizada, monedas, edad de hierro, correcto. ¿Cuál es la clave? Beso, beso. Vamos a la 3, beso.
Vamos a la 4. Vamos a solucionar la pregunta 4. Se trató de la primera forma de arquitectura monumental conocida. Su origen se encuentra en Europa del Neolítico, tienen funciones funerarias, contienen entierros, símbolos de territorialidad. Ya, pues la primera forma de arquitectura son los megalitos, ¿verdad que sí? Los megalitos. Así que la 4, la clave es C de casa, C de Carol G, aunque se escriba con K. 5, mira, un ejército, escritura, arquitectura monumental, ¡ja! Son los símbolos de la civilización. Y la civilización, ¿cuándo aparece, chicos? En la edad de bronce, ¿verdad? La 5 es dedo. La 5 es dedo. Claro, civilizaciones de la edad de bronce. Una civilización tiene que tener ciudades, arquitectura monumental, escritura, y se ve un ejército incluso. Chicos, entonces ahí están sus claves. Gracias por su atención. Nos estamos viendo. Espero que hayan comprendido la clase. Espero que hayan comprendido la clase. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro hasta ahí? Pregunto. ¿Todo bien? ¿Qué les pareció? Acepto comentarios y críticas, para poder mejorar. Porque uno nunca va a ser bueno del todo. Siempre hay algo que mejorar. Porque si uno llega a la perfección, entonces se estanca. Siempre se puede mejorar. Ok, gracias, Sebastián. Ya pues, chicos, nos estamos viendo. Un abrazo para todos. Gracias, gracias. Gracias, Joseph. Gracias, Vincent. Gracias, María. Gracias, Nicole. La PPT creo que tienen que pedirlo a su tutora, a su tutora. Si no, si la tutora no se los pueden dar, bueno, pues ya me escriben para pasarlo por acá, por el Moodle, creo que se puede pasar. Ya está, un abrazo. Nos vemos, chicos, Cuídense.